Bueno, esta es la investigación Escuela Paulo Freire de la experiencia e influencia como organización estudiantil y social. Mi nombre es Gabriel Sailiscano Rico y mi asesora es Elsie Tamara Chacón. Esto es para la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Una presentación de la investigación es revelar la forma en que la Escuela Paulo Freire como organización estudiantil y social nace al interior de la Universidad de Pamplona, en norte de Santander, Colombia. Con ello, la construcción de identidad, forma organizativa, experiencias, estrategias alternativas de desarrollo y visiones que hacen parte de su historia, como también su relación ideológica con Paulo Freire. Un planteamiento del problema es que no hay características, no hay nadie que recopile estas características, estas identidades, estas formas organizativas y estas formas de desarrollo alternativo que se han construido en estas organizaciones. Entonces es importante tenerlas en cuenta y es importante contar esas historias. ¿Es la escuela Paulo Freire un proceso de desarrollo alternativo a partir de su experiencia e influencia? Esta es una pregunta problematizadora para esta investigación. Objetivo general: conocer la experiencia e influencia de la escuela Paulo Freire como organización estudiantil y social. Objetivos específicos: establecer los elementos de indignación que llevaron a la conformación de la organización, documentar la evolución de la organización estudiantil Escuela Paulo Freire como organización alternativa, identificar las características alternativas de gobernanza y política que influencian la organización. Todo esto va a responder pues obviamente a nuestra pregunta problematizadora y pues hace parte de la investigación. En el marco teórico tenemos dos teóricos importantes y en este caso de la educación popular, como son Orlando Falsborda y Paulo Freire. Paulo Freire, su educación problematizadora a través de la enseñanza-aprendizaje y esta pedagogía dialogante o esta metodología del diálogo, donde a través del diálogo y compartir aprendizajes se va aprendiendo y se va enseñando. Entonces, esto se imparte dentro de esta investigación y es tenido en cuenta, pues obviamente, para teorizar. Orlando Falborde en la investigación, acción y participación y cómo se construye con estas figuras desde las comunidades, en este caso la comunidad estudiantil y estos marginados que se suman a un proceso organizativo. Para tener en cuenta a Carlos Celi, Álvaro Acevedo y Gabriel Zámaca en el tema de la historicidad y por qué importan las historias de los movimientos estudiantiles y por qué van a ser importantes en esta investigación. También Liliana Torres con el tema de esas identidades políticas, las formas organizativas, cómo se cuenta esta identidad, y en esto también William Mauna, Gerardo Hernández y Eduardo Lautaro van a jugar en esta gobernanza política, en estas estrategias que se utilizan y estas formas de organizarse. Y las subjetividades de las organizaciones, esas anécdotas, esas historias que se pueden tener en cuenta también para mostrar. Entonces en esto Jonathan Arbey nos va a dar un poquito más de comprensión para la escuela Paulo Freire. Diseño metodológico, entonces tenemos que la investigación es cualitativa, vamos a aplicar una entrevista o una serie de entrevistas y vamos, en este caso ya las aplicamos, entonces tenemos casi 10 horas recopiladas de entrevistas, estas se van a transcribir o se transcribieron a través del Microsoft Office Word, de aquí se pasa al software Atlas TI, de donde vamos a encontrar pues obviamente el análisis de la información y encontraremos pues cuáles son las líneas importantes, qué es lo más destacado de estas entrevistas y lo importante que va a servir para resolver nuestros objetivos específicos y nuestros objetivos generales. También hay unas fuentes secundarias y en este caso pues tenemos revistas, periódicos, archivos fotográficos, videos y la participación en el accionar de la organización. Entonces también me tomé la tarea de conocer a la organización, de estar con ellos en su trabajo. ¿Cómo se da el diseño de la entrevista? El diseño de la entrevista lo dividimos en 4 categorías, una introductoria, 2 con un énfasis, una para hablar un poquito de las necesidades de organizarse, qué los indigna, y otro para profundizar un poco en esa historia y en esas formas alternativas de construcción y gobernanza que se dan dentro de la organización. Bastante importante. Y un cierre que es donde pues, nos dan recomendaciones quienes formaron parte de la organización. Entonces vamos a hablar un poquito de ese inicio, de esa introducción donde se menciona que pues la mayoría de quienes hacen parte de la organización, entre miembros egresados y miembros que permanecen, porque pues obviamente la organización tiene 10 años de historia, casi ya 11, porque nace el 1 de noviembre del 2010 en manos de Diego Fernando Vera y Enrique Villamizar. Bien, ellos crean la organización con la necesidad de hablar de algo, un proceso
que tenga en cuenta todas las voces y todos los que trabajan en él. Que no tenga un caudillo, que no tenga un líder único, que no tenga alguien que mande y que les diga a los demás qué hay que hacer. Donde todos se ponen en la tarea de construir, se ponen en la tarea de participar y de transformar. Esa es una tarea que se da. Y esto es uno de los mecanismos que indignan para generar y crear la organización, que los demás procesos no tienen estas alternativas. ¿Qué otras cosas sitúa la organización? Una, pues la edad. La mayoría se suman entre el segundo y el cuarto semestre. No todos son de la ciudad de Pamplona, hay varios de otras ciudades como Cartagena, Cali, Duitama, Saravena, que terminan sumándose a la organización. Su permanencia por lo general es de 3 a 4 años dentro del proceso. Hay quienes que tienen muchos años más, de 7 en adelante, y que se mantienen, ya convertido el proceso en algo más social y no solo quedándose en lo estudiantil. Otra situación que indigna a los estudiantes en este caso es el tema de las políticas del Estado y que lleva a que la organización o a la organización se le sumen otros miembros, como en el caso de Jessica Liscano, en el caso de Maureen Cardoso y Kevin Figueroa, que suman y hacen grandes aportes, también de David Meneses, que hacen aportes y estos se indignan por el tema de la Ley 30, que era una reforma, o bueno, la reforma a la Ley 30 que pretendía hacer el gobierno Santos en su momento en el año 2011. Esto hace que ellos se sumen y que se organicen y quieran saber un poco más de esto y compartir saberes acerca de lo que haría la reforma y lo que hacen ciertas políticas del Estado. Entonces también se inventan lo que va a ser el tema de tocar a Freire. ¿Por qué a Freire? ¿Por qué una escuela Paulo Freire? Entonces se organizan alrededor de Freire, de su educación popular, de por qué el pueblo es necesario. Se organizan en esa práctica de construir, en esa práctica de conocerse y entre ellos ir generando pues soluciones. Entonces también aplican una acción participación entre ellos y empiezan a recopilarse entre ellos pues todas estas necesidades para construir más adelante también una propuesta de estatuto universitario y otras propuestas que pueden generar alternativas de poder y pueden generar alternativas de gobernanza. Entonces ahí se empieza a construir esta familia y ellos se comprenden como familia, como hermandad. Se reúnen en un principio todos los sábados a las 3 de la tarde en la casona. Un punto de encuentro, cultura para ellos general, ir todos los sábados a la casona en un aula de clase, meterse todos a pesar de sus diferencias, invitar gente también de los estudiantes, gente de afuera de la universidad a participar y empezar a empaparse del tema que quieran trabajar: globalización, neoliberalismo, cultura, economía, problemas sociales, problemas ambientales. Todo esto estaba dentro del esquema. También aprender de pedagogía y saberes que eran importantes compartir con todas y todos, sin importar la antigüedad y sin importar quién tiene más o quién tiene menos conocimientos. Aquí todos compartían, aquí todos comparten, porque todavía se siguen dando, a pesar pues ahorita en la pandemia se han frenado un poco, pero los hacen ahora en una casa. Bien, esto sucede y ellos se mantienen ahí haciendo pues este epicentro y trabajando con él entre todos en este tema. Hay algo importante y es que también a raíz de eso se presentaba la hora de tomar café y pan después de estas reuniones en la casona, después de estos encuentros a los que llaman las escuelas de formación. Importante para resaltar la horizontalidad. Se convierte en un esquema de trabajo de ellos. Todos participamos, todos nos comprometemos, pero nadie manda más. Nadie tiene más razón que nadie. Todo es a raíz de consensos. La búsqueda de consensos de la organización se vuelve importante y disentir de la jerarquía. No creemos que alguien deba mandar, no queremos a alguien que deba ser un caudillo. Pero podemos entablar una relación de trabajo a través de redes y de redes de trabajo. Es decir, se pueden dividir en colectivos, van a haber los liderazgos dentro de los colectivos, pero dentro de la organización Escuela Paulo Freire todos se reconocen como iguales y todos trabajan y aportan. Entonces nunca va a haber un líder de la escuela, pero sí quienes aportan como tal a la escuela. Entonces líderes y lideresas. Construcciones que ellos crean. Entonces, entre todas sus narrativas y todas esas problemáticas decían que no había medios de información en la universidad, no había medios de información alternativos en la ciudad. Entonces se idean la estrategia de crear un periódico. Este periódico lo mencionan y lo llaman Bandera Roja, inspirados en un periódico que se daba en la España de la Guerra Civil y que encuentran en un libro que se llama El único camino, de Dolores Ibarruri. De ahí ellos le hacen un homenaje a esto y crean el Bandera Roja y empiezan a generar pues la crítica universitaria y la crítica a la sociedad a través de esto.
Y no solo se quedan ahí, esto les sirve también para generar economía, para recibir ingresos y con eso pues crear sus futuros periódicos, tomar viajes y generar unidad pues cuando tenían que ir a encuentros nacionales donde pues se vincularon al Congreso de los Pueblos, a Identidad Estudiantil, que era una organización nacional amplia en ese momento y grande, también como pues para sumarse al tema de los paros nacionales, en el caso de la MANE versus la reforma de ley 30, y en los paros locales también pues a veces cuando tenían que hacer traslados entre sedes. Entonces todo esto era importante. Crean el Revolcón, una página de hacer crítica, de hacer memes, de hacerle mofa a toda la cultura universitaria, a toda la cultura pamplonesa, a la cual encuentran pues bastantes ventajas y le ven futuro. Entonces decían, hey, vamos a parar esto acá, que es uno de los argumentos que da David, y cambiémosle la perspectiva, hagámoslo más político, hagámoslo más prensa. Y esto termina con el tiempo convertido en un conglomerado de prensa, en un conglomerado donde hay contenido audiovisual, un contenido también de memes, un contenido también de información importante para la comunidad estudiantil y para la comunidad pamplonesa. Entonces esta página pasa de tener una página en Facebook, pasa también de ser unos ensayos de radio y pasa también a estar en las redes sociales y pues obviamente en una página web. También hay algo importante y es el tema de mencionar las alianzas, la alianza con otros procesos, tanto nacionales y como las alianzas con los procesos locales. Todo en pro de un diálogo con el establecimiento, todo en pro de la construcción y obviamente entre ese gran proceso que generaron que era el estatuto universitario. Tener una propuesta de estatuto que pueda decir, esto es lo que queremos de universidad y esto es lo que queremos también como universidad, acá está nuestra propuesta. A pesar de no lograr que calara entre la universidad, tener una propuesta es una alternativa que se tiene que tener en cuenta para futuros escenarios donde se modifique o se hagan mejoras o cambios al estatuto. Hay algo que se me olvida mencionar, es el tema del cineclub refractario y la batucada. El cineclub refractario se vuelve otra parte cultural, es asistir los jueves a las 7 de la noche a un cine donde van a practicar, donde van a hacer práctica el discurso oral y compartir con otros compañeros y compañeras de procesos. Este proceso lo heredan en el 2015 porque era de otra organización, pero en su compromiso de siempre participar, terminan heredándolo. Y en este año 2021, en el paro nacional que se realizó entre abril y junio, crearon algo que se llama la batucada retumbe callejero, que es una forma cultural de mostrar también sus formas de pensar. Y pues obviamente entre las recomendaciones que no se acabe el proceso, que el proceso se mantenga, que sigan trabajando y que sigan generando semillas de cambio y de transformación para la sociedad. Esto es una de las cosas que estaban acá. Y pues tenemos también la respuesta a esta pregunta problematizadora que planteábamos al principio, y aquí la voy a mencionar. La Escuela Paulo Freire, con su experiencia en la construcción de alternativas de gobernanza, comunicación, estrategias de trabajo, comunidad universitaria, sociedad y las formas de comprender el poder distinto a la jerarquía imperante en el Estado colombiano, se configura como un proceso social, estudiantil y juvenil alternativo. También como un lugar necesario para quienes se sienten marginados, quienes quieren reconocerse, hermanarse y comprometerse a cambiar el mundo. Entonces esta idea que tiene Enrique Villamizar y que tiene Diego Fernando Vera en el 2010 termina calando en la realidad de muchos y muchas. En este caso pues la organización no tiene muchos miembros, pero sí tiene gente comprometida y sí tiene gente que le ha puesto la ficha a la transformación. En esto podemos hablar que una de las conclusiones es la realidad política y económica que afecta a la sociedad y a la educación se configuran como elemento de indignación para quienes conforman o conformaron la escuela Paulo Freire. Esto es una verdad que ellos cuentan en sus anécdotas de que también el no ver a sus compañeros de colegio ingresar a la universidad y de que no tengan las mismas posibilidades todos y todas de participar en la política nacional. Hay una evolución que pasa por una pareja de jóvenes que pensaban en una forma de organizarse diferente y hoy es una organización con múltiples colectivos ligados a la misma en la localidad de Pamplona. Entonces una pequeña idea se torna en transformación y se torna en desarrollo. La horizontalidad se convierte en una alternativa de construcción popular y forma de organización política. Entonces, ¿por qué romper la jerarquía? ¿Por qué comprendernos todas y todos? ¿Y por qué todos trabajar en conjunto por un bien común? Plantear nuevos escenarios y objetivos. Y existen experiencias que pueden contribuir a la creación de desarrollo alternativo acompañadas de identidad y formas culturales de estudiantes y jóvenes para transformar el país. Entonces estas identidades cobran fuerza y toman parte de este trabajo. Y gracias por prestar atención
y aquí a unas referencias bibliográficas.